La descifra, la aclara, la enseña y 3 años después muere. Toda una vida para un solo instante. La vida entera de ese tipo es para encontrar y traducir la leyenda de Gilgamesh. Y la leyenda de Gilgamesh es la primera leyenda de la historia humana. Así es la cosa. Los dioses de Mesopotamia lo habían mandado llamar. Entonces, empieza a contar la historia de cómo se van a buscar la planta de la inmortalidad, pero cuando se va a buscar la planta de la inmortalidad, ya regresa este man muerto. Ya no logra salvar a su amigo y le coge la tristeza más grande. Y después se enamora, se le aparece una mujer y le pega una enamorada buenísima, pero también la mujer se le va a morir. Y esto de la muerte se le vuelve un complique. Se le vuelve un verdadero complique a Gilgamesh porque lo afecta muchísimo. Entonces, él va a averiguar cómo, digamos, va a averiguar de un rey que conoce el secreto de la inmortalidad, y ese rey se llama Utpanshmukm. Digamos, es más o menos así, Ushpantit. Ese personaje es un rey inmortal. Y entonces le dice que él ha atravesado el mar de la muerte y que le dice que cómo hizo cuál es el secreto de la inmortalidad. Entonces ese personaje le cuenta, finalmente se atreve a decirle que la inmortalidad en general es solo patrimonio de los dioses, pero que él sobrevivió porque él era el único que se enteró de la venida del diluvio, que construyó una nave cubierta de betún y de asfalto, en donde se refugió con su familia, con las plantas y con los animales que en ese momento existían. Y al cabo de 7 días y 7 noches de una terrible tempestad, vio asomar entre la isla, de entre las aguas, al monte Nesir. Entonces hizo ir sucesivamente a una paloma, luego a una golondrina y luego a un cuervo, en ese orden. Y no volvieron. Al cabo de 6 días salió de la embarcación y después de ofrecer sacrificios a los dioses se reconcilió con el dios Enlil, que era el que le había avisado del diluvio, sí, y que le había dicho que lo había hecho para castigar las faltas de los hombres, y en prueba de reconciliación le ofreció la inmortalidad a él y a su esposa. La leyenda de Gilgamesh confirma el diluvio universal que se habla en la Biblia, exactamente en los mismos términos, pero con 3000 años de anterioridad. Entonces, aquí empiezan a darse confirmaciones de los textos de la Biblia, y como estamos en el siglo XIX, cuando la teoría de la evolución sacude todos los cimientos de la cultura occidental, la importancia de probar la existencia de los relatos bíblicos a través de la arqueología adquiere una dimensión poderosísima porque es el debate con la teoría de la evolución. Entonces, la leyenda de Gilgamesh nos confirma de una fuente distinta la existencia del diluvio universal en los mismos términos. Y aquí estamos hablando de la primera leyenda de la historia humana. Esto es una leyenda sumeria. Entonces, el asombro que esto va a producir es impresionante. Y después de que este tipo arma todo este tierrero y todo eso, muere 3 años después, habiendo dejado desde su anonimato de la biblioteca para el mundo entero la primera leyenda humana, la leyenda de Gilgamesh el inmortal. Entonces, estas historias son absolutamente impresionantes, porque así es que nosotros vamos a saber de Gilgamesh, ya sabemos de Jerjes, ya sabemos de Darío, ya sabemos de Gilgamesh, ya tenemos los montones de tablillas. Va a haber otro tipo que va a hacer la misma vuelta, y ese tipo va a descubrir la propia de las propias. El tipo se llama Caldaway, y lo que él va a descubrir es Babilonia. Va a descubrir la propia. Ahora, Babilonia es muy posterior al mundo sumerio, porque Babilonia es del 2500, mientras que nosotros las referencias de las tablillas y todo lo que tenemos nos da desde el año 4500, y hay otras que nos dan del año 5000. Entonces hay una diferencia de mucho tiempo antes de que llegue Babilonia acá. Ha pasado Sumeria, ha pasado Obeid, ha pasado Acadia, ha pasado Asiria, han resurgido de nuevo, ha pasado Babilonia y resurgen una y otra vez estas civilizaciones. Cuando llega Babilonia, esto hace rato que están los asentamientos y hace rato que están las grandes civilizaciones montadas, sí, y esta, digamos, la primera ciudad, la primera que se va a descubrir es Eridu. Eridu se reconoce como la primera ciudad en la historia humana. Actualmente corresponde a una ciudad que se llama Abu Zarein. Abu Zarein. Es muy importante para cualquier cosa que pueda pasar retener los nombres de los sitios donde empezaron las civilizaciones, porque están en peligro ahora. Entonces,
Esa fue la primera ciudad, de ahí, de Eridu. Dicen que actualmente Abu Zarein dice que ahí quedaba el Edén. Era ahí donde se había situado el Edén y es la que vinculaba a Sumeria con el principio de los tiempos. Entonces, mucho tiempo después es que se hace Babilonia. Babilonia ya es una civilización posterior. Y Caldaway descubre la Babilonia. Y la descubre tal como dijeron que había sido. Tal como estaba descrita en la Biblia, como estaba descrita la Babel. Y desentierra el templo más grande de todos, el Sigurat de Marduk, el gran dios del que hablaremos después. Caldaway va a encontrar la Babilonia y va a encontrar este Sigurat. El Sigurat, que son templos de adoración, está dedicado a Marduk, y Marduk era el dios de Babilonia. Y Marduk tiene una leyenda, que Marduk en un momento dado, los astros, acuérdese que en la Mesopotamia es donde se desarrolla la astronomía y la astrología, y los babilonios van a ser unos duros en esto. Entonces, Marduk, cuando Marduk empieza a crear el universo es caótico, y los astros aún no tienen órbitas. Entonces Marduk empieza a hablar de un poema que se llama Enuma Elish, y a medida que Marduk habla del poema Enuma Elish, los astros al escuchar sus palabras van adquiriendo un lugar en el cosmos y se van estableciendo las órbitas y se van estableciendo las galaxias y todo el espectro cósmico va cogiendo una mirada y un orden y un determinado destino y un rumbo dentro del universo. Y cuando Marduk termina su poema, los astros ya han sido creados, ya tienen órbitas y el universo ha sido ordenado. La palabra creadora de Marduk ha ordenado el cosmos y los astros han encontrado su órbita y su lugar dentro del concierto del universo. A ese tipo, a Marduk, a ese dios de Babilonia está dedicado el gran Sigurat. Sigurat son templos escalonados. El más grande de todos, el de Babilonia, fue el que logra desenterrar Caldaway. Y ese gran Sigurat de Babilonia, como Sigurat se llaman los templos de adoración, están por toda la Mesopotamia, pero hay uno que es el más grande de todos, que es el que queda en Babilonia. Babilonia le decían, los judíos le decían Babil, y los griegos le dirían Babilón. A ese Sigurat lo llamamos el Sigurat de Babel. Y como eso es tan grande en un territorio plano, sobresale con una magnificencia que parecería que fuera a tocar el cielo, la Torre de Babel. Entonces, así se descubre la Babilonia. Pero esto era una cosa impresionante. Había una estatua de adoración que tenía 25 kilos en oro, y ahí es cuando descubren los jardines colgantes. Y los jardines colgantes, esto queda a 80, fue hecha con 85 millones de ladrillos, mejor dicho, la magnificencia de esto es una cosa impresionante para la época, pues era impresionante. Y esto queda a mitad de camino entre lo que es la ciudad actual de Mosul y el Golfo Pérsico. Sí, ahí entre Mosul y el Golfo Pérsico quedan los asentamientos de este Sigurat de Babil, de Babilonia. Entonces, ahí se van a desarrollar las primeras ciudades, a diferencia de la cultura egipcia, que es agrícola. A diferencia de otras culturas, normalmente se creía que la primera cultura griega, hasta la información que tenía Occidente, la primera cultura urbana era Grecia, y que Grecia era la que establecía la línea entre civilización y barbarie. Con todo esto descubrimos que el mundo está inventado hace muchísimo más tiempo, por eso siempre aclaramos que en materia de arqueología todo lo que uno dice es provisional y está sujeto a ser descubierto y modificado por cualquier nuevo hallazgo siempre. Entonces, porque durante mucho tiempo la cosa empezaba a terminar en Grecia, resulta que aquí estamos descubriendo que 4000 años antes ya el mundo estaba inventado. Y descubrimos que los babilonios y la gente de la Mesopotamia se inventa un concepto de vivir que se llama la ciudad. El concepto de el urbanismo es el aporte más grande que esta gente tiene, porque son concentraciones urbanas que tienen centros administrativos, que tienen que tienen puntos de comercio, que digamos lo que es la estructura de una diversidad de población.
concentrada alrededor de un centro que se llama una ciudad, que no es, obviamente ellos viven de la agricultura, pero están viviéndose en las ciudades. El 90% de la población de la Mesopotamia en la era de Babilonia vivía en la ciudad de Babilonia. Era un mundo urbano, el urbanismo sale de ahí. ¿Y qué encuentran en Babilonia? Las primeras escuelas, el primer caso de soborno, el primer caso de delincuencia juvenil, la primera guerra de nervios, que es la que actualmente tienen, el primer congreso bicameral, el primer historiador, el primer caso de reducción de impuestos, los primeros libros de farmacopea, los primeros libros de leyes, los primeros calendarios agrícolas, como decir el almanaque Bristol, la primera cosmogonía y la primera cosmología. Empiezan a encontrar las primeras reformas, la primera canción de amor, la primera novela épica, el primer poema épico que es Gilgamesh, los primeros catálogos de libros, la primera edad de oro. Empiezan a descubrir todo esto. Descubren un texto de las tablillas cuneiformes donde un padre se queja de que su hijo se revela contra él y no le obedece, y que las nuevas generaciones no respetan a sus padres, no los obedecen, y que se están perdiendo los valores, y se están perdiendo los valores desde que se estaban inventando el mundo. Mire, esto hace 5.000 años antes de Cristo, y ya hay quejas de la rebeldía de los jóvenes y de la manera como ellos se sentían rebeldes frente a sus padres y cuestionaban sus normas y sus leyes, desde que el mundo es mundo. Y todo esto lo descubren en la Babilonia. Y la entrada va a ser exactamente como en la Biblia la habían descrito, así encuentran la entrada de Babilonia. Y empiezan a comprar una cantidad de cosas. Después de eso, empiezan a ver una cantidad de investigaciones que van de la Universidad de Pensilvania y todo eso mucho más adelante, porque son protestantes y quieren quieren comprobar lo que dice la Biblia. Entonces las descripciones tal como estaban allá. Y se van descubriendo las ciudades. La ciudad de Uruk era una ciudad de rumba total. Era una de las ciudades más poderosas, y era de festivales y era de parrandas, y en esta época ya existía la cerveza porque la cebada se cultivaba en la media luna fértil. Entonces ya existía la cerveza, se hacían las ceremonias y también en las fiestas. Es el más antiguo de los licores, digamos, de los más antiguos es este. Entonces ya se va creando lo que es la Babilonia. Mucho tiempo después de este descubrimiento, en 1970, Saddam Hussein en un barrio va a invertir un montón en arqueología en el 70 para recuperar un pasado preislámico, porque el proyecto Baas, como se concebió en términos de Nasser, el proyecto de panarabismo, era un proyecto laico. Entonces, para buscar una identidad preislámica, le van a meter un montón de billete, con el billete petrolero, a las excavaciones y a la reconstrucción de todas estas ruinas. Y en la Babilonia va a ser casi que un parque temático. Eso le queda más parecido a Hollywood que a lo que realmente era, pero lo reconstruyó, inclusive le pone ladrillos nuevos. Eso quedó chistoso, pero lo logró reconstruir de todas formas, y le meten un billete grandísimo a esto, y lo van a alistar para que el mundo conozca el legado de la antigüedad. Y cuando ya lo tienen bonito, precioso y le han metido toda la plata del mundo, estalla la guerra con Irán. La primera, la guerra Irán-Irak, luego la guerra del Golfo Pérsico. Y entonces, pues esto quedó listo y no se vio, y está en peligro total en este momento. Las grandes civilizaciones, ese legado puede desaparecer, y eso es un patrimonio para el mundo entero, porque la humanidad completa se ve comprometida en esas historias, porque ese es el origen de la historia humana. Esta gente se inventó la rueda, esta gente se inventó los canales de regadío, todo eso se lo inventaron ellos también. Entonces, ese es, digamos, uno de los puntos más graves que pende sobre el conocimiento que tengamos de nosotros mismos como especie, porque todo eso se juega ahí, en los sigurats, en los asentamientos que en este momento están en la mira de las destrucciones que los pueblos hacen sucesivamente sobre sí mismos a lo largo de los milenios y a lo largo de la historia, y que ojalá no nos toque presenciar en esta época que se llama civilizada. Por otro lado, durante la Segunda Guerra Mundial, había un personaje que trabajó 30 años en una revista de variedades.